Hola, es un placer acompañarte el día de hoy hablando sobre dislipidemias. Mi nombre es Perla Mejía, soy licenciada en nutrición y maestra en nutrición y dietética. Vamos a comenzar. Hola, ¿qué son las dislipidemias? Bueno, una dislipidemia, como su nombre lo dice, dislipidemia, es una desregulación o una alteración en los lípidos o grasas en sangre. Nosotros tenemos principalmente dos grasas en sangre. Por un lado tenemos el colesterol y por otro lado tenemos los triglicéridos. En el caso del colesterol, el colesterol es una grasa que nos ayuda mucho para la función hormonal, tanto en hombres como en mujeres. Tenemos varios tipos de colesterol o varias divisiones, como colesterol HDL, LDL, no HDL, VLDL, etcétera. Los que son relevantes es el colesterol LDL, que conocemos como colesterol malo, y el colesterol HDL, que conocemos como colesterol bueno. El colesterol LDL se le llama malo porque es aquel colesterol saturado que tiende a pegarse en la pared de la arteria. Imaginémonos como un lodo espeso, denso, que cuesta trabajo avanzar. En el caso del colesterol bueno, el HDL, es ese aceitito suave, viscoso, que puede fluir más fácilmente por nuestras arterias. Ambos son necesarios en cierta cantidad. Por otro lado, tenemos los triglicéridos. Los triglicéridos, yo les explico de forma pues muy sencilla, que son la grasa de almacén o la alcancía de nuestro cuerpo. Imaginémonos una alcancía que tenemos todos en casa y entonces para yo aumentar ese depósito o esa alcancía necesito ahorrar y depositar monedas dentro de ella. Esas monedas, pues es el alimento como tal que nosotros vamos introduciendo en nuestro cuerpo y bueno, nuestro cuerpo sería la alcancía que va guardando esa grasa de reserva. También, al igual que el colesterol, que necesitamos tener de forma esencial cierta cantidad, los triglicéridos son necesarios en cierta cantidad de nuestro cuerpo. Y bueno, esta alteración o esta desregulación crónica o prolongada en los niveles de grasas en nuestro cuerpo, pues va produciendo esta acumulación, va haciendo que las paredes de la arteria se vayan taponeando, se van haciendo más estrechas conforme va avanzando esta capa de grasa y por consecuencia el calibre de la arteria disminuye, comprometiendo el flujo de sangre. Nuestra sangre lleva oxígeno y nutrientes a nuestros órganos. Por lo tanto, si este flujo se tapa por completo, podemos sufrir complicaciones. Estas grasas tienen que estar en niveles adecuados en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los niveles adecuados de estas grasas? Por un lado, el valor esperado de colesterol es menor a 200 miligramos. Como bien comentábamos, el colesterol se divide en grasa buena y en grasa mala. Esa grasita mala o LDL esperamos que esté en valores por debajo de 120, siendo óptimo estar en 100 o menos. Y por otro lado, la grasa HDL, que es la grasa que llamamos buena, queremos que esté en un valor arriba de 35. Lo ideal es encontrarnos valores de 40, 45 o más. ¿Cuáles son las fuentes de este colesterol? Como bien decía, el colesterol es fundamental, ya que nuestro cuerpo produce colesterol en nuestro hígado. Sin embargo, no solamente tenemos el colesterol que el hígado produce, también tenemos el colesterol proveniente de la dieta o de nuestra alimentación. Este colesterol va a venir principalmente de alimentos como grasas de origen animal. También tenemos a los triglicéridos. El rango de los triglicéridos o de esta grasa de reserva se espera que sea menor a 160. Y las fuentes, a diferencia del colesterol, que es una grasa como tal, en el caso de triglicéridos, la fuente son carbohidratos simples
carbohidratos o hidratos de carbono que se absorben rápido en mi sangre, como cuáles, como las frutas, los jugos de fruta, la cerveza, el refresco, harinas refinadas, bollerías, nieves, dulces. Recordemos que ambos son esenciales. Aquí estamos hablando de las fuentes. El exceso de estas fuentes, pues es lo que me va a desembocar este problema de dislipidemia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para yo presentar una dislipidemia o esta alteración de colesterol y triglicéridos? Bueno, principalmente tener un antecedente familiar. Recordemos que la genética no podemos modificarla, entonces es importante saber si contamos con este factor de riesgo. Por otro lado, tenemos la hipertensión arterial. Como bien comentamos, eh, lo que hace estos niveles de grasa es ir disminuyendo el calibre de las arterias y hacer que el flujo de sangre pase a una presión mayor. En el caso de una hipertensión preexistente, ya la sangre está pasando a una presión más alta, ya el flujo de sangre se ve comprometido. Además de esto, el sobrepeso y la obesidad debido a exceso de grasa también, nuestra edad, este es otro factor de riesgo que no podemos modificar. Para empezar, un hombre tiene riesgo a partir de los 45 años, una mujer también tiene riesgo, pero a partir de los 55. Entonces, esta parte del género, de la edad cronológica, no podemos modificarla. Conforme va avanzando, se va convirtiendo en un factor de riesgo. La falta de actividad física o movimiento, como decíamos, triglicéridos es grasa de reserva, por lo que el no movilizar, el no gastar este dinero ahorrado en la alcancía va a provocar que yo tenga niveles de triglicéridos cada vez más altos. Y por último, pues una dieta rica en grasas saturadas o grasas de origen animal. Y bueno, ¿cuál sería la prevención para esto? Bueno, pues la prevención sería mantener un peso saludable, controlar mi presión arterial o alguna enfermedad cardiovascular como diabetes, el consumo de frutas, verduras, cereales integrales. ¿Por qué? Porque estos aportan fibra. La fibra es como una esponja en mi cuerpo. Ayuda a absorber lo que está de más y a desecharlo o eliminarlo mediante la evacuación. Y las grasas buenas, que son esa grasa HDL, es la grasa de defensa ante el riesgo cardiovascular. También, bueno, realizar actividad física de forma regular y limitar el consumo de alcohol y tabaco. La parte del tabaco toma suma importancia y relevancia, ya que el fumar va engrosando la pared de la arteria. Si a esto le agregamos que tenemos otros factores de riesgo y ya la dislipidemia misma presente, pues eso va a hacer que todavía el calibre de mi arteria disminuya más. Y bueno, continuando con la parte de la prevención, pues la nutrición, la parte de lo que nosotros consumimos, lo que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo, es muy, muy importante, ya que gran parte de esta prevención dependerá de la alimentación que yo llevo. Para el tema de colesterol decíamos que son grasas saturadas, por lo tanto los alimentos a limitar son aquellos ricos en esta grasa, como cuáles, como el aceite requemado y reutilizado, los embutidos, el chicharrón de cerdo, las menudencias o la pancita de cerdo. Ahora aquí quiero aclarar que no todos los cortes del cerdo son malos. Tenemos algunos cortes que podemos utilizar que son menos grasos, pero la parte de lo que es piel, cachete, pues va a tener más grasa. La barbacoa, la manteca de cerdo como tal, el tocino, los mariscos también tienen por naturaleza propia niveles de colesterol altos, los aderezos como la mayonesa, los aderezos César, ranch, blue cheese, las mantequillas, las margarinas,
Los alimentos en sí con una fritura son aquellos que van a tender a elevar mis niveles de colesterol. Ahora, vale la pena aclarar que un solo alimento no es el responsable de los niveles altos en colesterol. Esto se debe a un conjunto en los hábitos de alimentación. Ahora tenemos alimentos recomendados. Mencionaba anteriormente que es importante un consumo de fruta, verdura, fibra y alimentos integrales, así como grasas buenas. Estos alimentos que les muestro tienen pues factores demostrados para el beneficio de colesterol en sangre. Tenemos las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzo, habas, por la cantidad de fibra que contienen y por la cantidad de proteína vegetal que contiene. Tenemos la avena, que es la principal fuente de fibra en los carbohidratos. La avena la podemos consumir cruda o cocida. Idealmente debiera estar húmeda o pues sí humedecida para que pueda tener esa consistencia viscosa. El brócoli tiene betacarotenos, al igual que el pimiento morrón, y todas estas frutas y verduras de colores vivos funcionan como antioxidantes en nuestro cuerpo. El nopal por la cantidad de fibra que tiene, las grasas buenas como el salmón, la sardina, el atún, nueces, cacahuate, almendras, aguacate, aceite de oliva, hay muchos alimentos. Estos son un ejemplo de alimentos recomendados que al yo consumirlos voy a ver un beneficio en mis niveles de colesterol. Lo que es cebolla y ajo son alimentos estrella, son alimentos o ingredientes que tú puedes utilizar como un condimento, pero te van a ayudar a disminuir colesterol, triglicéridos, presión arterial, glucosa. Yo diría que son superalimentos. También tenemos los triglicéridos. Como decíamos en un inicio, los triglicéridos van más ligados a grasa a partir de carbohidratos. Yo consumo carbohidratos simples. Su nombre es simple porque el cuerpo los absorbe rápidamente. Los consumo, yo no los alcanzo a gastar como actividad física y entonces mi cuerpo los guarda o los almacena en esta alcancía. Así que en triglicéridos vamos a encontrar alimentos como pan dulce, bollerías, azúcar refinada, nieves, galletas, refrescos, gomitas, etcétera. Tortillas de harina también entran en la parte de triglicéridos, haciendo la misma aportación que con colesterol, que no hay un alimento como tal que sea el culpable de subir estos niveles. Es el conjunto de consumos en mis hábitos de alimentación. Los alimentos recomendados entonces para el tema de triglicéridos serán aquellos carbohidratos complejos, aquellos que yo consumo que tienen fibra en su componente y al momento de que se van digiriendo por mi cuerpo, se absorben lentamente. Entonces, yo tengo tiempo para gastar esos carbohidratos y evitar que se vayan a la reserva de grasa. Estos alimentos, pues va a estar el arroz integral, la quinoa, la avena, las frutas también entran dentro de los alimentos que me van a ayudar. Obviamente hay algunas frutas que tienen un contenido de carbohidratos simples mayor. Todo es cuestión de recibir una buena asesoría nutricional para que tú sepas cómo combinar esos alimentos. Por otro lado, hay estudios que señalan que el consumo de omegas, además de ayudarte con tus niveles de colesterol, hay muchos más beneficios para los niveles de triglicéridos. Por lo tanto, si tú tienes triglicéridos elevados, puedes consumir omegas. Hay omegas que los encontramos de forma natural, como decíamos, en el salmón, en el atún, en las nueces, en el aguacate, en los cacahuates, pero también semillas de chía. También tenemos omegas que pueden ser suplementados. Esto es a manera de prevención. Los alimentos pueden prevenir esta dislipidemia.
Si tú ya tienes estos valores de colesterol y triglicéridos altos, es de vital importancia que tengas una asesoría nutricional en el cual podamos decirte en qué proporción puedes consumir tus alimentos. Aunado a eso, tienes que realizar actividad física de tu preferencia para que puedas hacerla de manera constante. Y en algunos casos, de acuerdo al valor que ya está más elevado, pues tenemos que ayudarnos con tratamiento farmacológico o derivarte con el médico, quien puede recetar estos medicamentos. Obviamente queremos evitar llegar a este punto. Lo que estamos buscando es que tú no tengas que tener una dislipidemia. ¿Qué pasa si ya la tengo? Pues tienes que controlar tus niveles, ya que una dislipidemia o valores altos de lípidos o de grasas en sangre tienen como complicación principal las enfermedades cardiovasculares. Lo más común es el infarto cardíaco, también puede haber trombos, llamadas embolias, accidentes cerebrovasculares. Lo principal o el más conocido y común es el infarto cardíaco. ¿Por qué se da esto? Bueno, por un lado tenemos el infarto cardíaco. Como bien decíamos al inicio, las arterias están por todo nuestro cuerpo, hay flujo de sangre por todos lados que va hacia nuestros órganos. Somos una tubería, la cual va con flujo de sangre. Es difícil saber hacia dónde va cada arteria, se puede, hay estudios en los que sí podemos ver dónde está el daño. Sin embargo, pues nuestra tubería se va llenando de sarro y si ese sarrito tapa una tubería que va hacia el corazón, tenemos un infarto cardíaco. Si nuestra tubería se tapa en un conducto que va hacia el cerebro, tenemos un accidente cerebrovascular. Recordemos que la sangre lleva oxígeno y nutrientes a nuestros órganos. Si nuestro órgano deja de recibir esa sangre y esos nutrientes, ese alimento, pues va a llegar un momento en el que este órgano, músculo, se va a atrofiar y puede morir. Entonces se dan estos infartos, ¿no? Son esas ausencias de nutrientes en nuestros órganos. Entonces, esa es la principal razón por la cual queremos enfocarnos a la prevención. ¿Sabías que la enfermedad cardiovascular es la primer causa de muerte no solo en México, sino en el mundo? Todas las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, las cosas no terminan ahí. La mayoría de estas enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse. Repasábamos sobre factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo no modificables como tus antecedentes familiares, tu edad, tu género. Sin embargo, los antecedentes modificables como tu alimentación, tu estilo de vida, tu sedentarismo, tu falta de actividad física, eso podemos modificarlo. Y entonces caemos en esta parte de la prevención. Recuerda que tu salud es lo más importante que hay. Cuídate, cuida de los tuyos.